Todos enfrentamos problemas. Algunos llegan sin avisar. Un carro dañado nunca le avisa, aunque a veces con el check engine le dice algo y lo obviamos, decimos, no, eso es una lucecita nada más. Pero cuando se daña, ¿no? Una pérdida de empleo, nadie está con 2 semanas de anticipación sabiendo de que lo van a despedir, a menos que sea una fábrica que está cerrando y ya lo están anunciando. El aire acondicionado, sabemos que se daña y a sufrir el calor se ha dicho. También hay noticias inesperadas que a veces nos hacen tambalear. Lo interesante es que en algunos de estos casos los problemas llegan de noche. Parecen crecer, ser más grave cuando es de noche. Hay algo de la oscuridad que nos hace ver el problema más grande. Aun cuando estamos enfermos, se siente uno más enfermo cuando está de noche que de día, por alguna razón. David escribe el salmo que vamos a considerar hoy, el Salmo 4, en un contexto similar. Algunos estudiosos teólogos consideran que el Salmo 4 fue escrito durante la misma crisis descrita en el Salmo 3 que consideramos la semana pasada. Si se acuerdan, hablamos de la rebelión de Absalón. Absalón fue uno de los hijos de David y David había sido expulsado de Jerusalén por su propio hijo. Perdió su palacio, parte de su ejército y la confianza de muchos de sus amigos allegados. Se desapareció. Sin embargo, no había perdido algo mucho más importante y era Dios. Nunca perdió a Dios y Dios nunca lo perdió a él. Mientras nuestras circunstancias cambian, el carácter de Dios permanece igual, nunca cambia. Este salmo nos enseña que la paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Y le voy a invitar que se ponga de pie por un momento. Vamos a leer los 8 versículos del Salmo 4. Si usted desea, puede leer junto a mí. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Tiemblen y no pequen. Mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino nuevo. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Oremos. Señor, en este momento, luego de cantar, luego de leer tu palabra, queremos escuchar tu palabra predicada. Espíritu Santo, ayúdanos a entender, asimilar, a poder aplicar tu palabra a nosotros, Señor. Ayúdanos a poder no tan solo aplicarla a nuestras vidas, sino a estar listos a poder compartirla con otras personas durante la semana. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El título del mensaje de hoy es Problemas y Pruebas. Algunos dirán, yo vine a la iglesia a escuchar algo mejor que eso. Pero la vida nos trae problemas. Hay unas pruebas que llegan a nosotros. Pero quiero que usted sepa que la idea central de lo que voy a compartir con usted es que los problemas de tu vida no amenazan el cuidado de Dios para ti. No es ninguna amenaza para ti. Todo cuán grandes
se sienta o parezca su problema, todavía eso no amenaza el cuidado que tiene Dios para ti. De ninguna manera puede eso quitarle el poder o la habilidad del cuidado de Dios para nosotros. Tengo 3 puntos en el día de hoy. Mi primer punto es: confía en el carácter de Dios. Ya leímos el primer versículo donde dice: cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. David comienza orando. No empieza quejándose. No comienza haciendo estrategias humanas. No empieza buscando venganza. Comienza hablando con Dios. ¿Y qué aprende David acerca del carácter de Dios? Bueno, son varias cositas, pero número 1, que Dios escucha. Él dice firmemente: respóndeme. Amado hermano, hermana, hay que acordarse que Dios no es indiferente a nuestros problemas. Quizás la respuesta no llegue de inmediato, pero su oído siempre está atento. Dice el Salmo 34, versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Otra cosa que David descubre es que Dios es justo. David dice: oh Dios de mi justicia. No significa que David fuera perfecto. No estaba contando en su justicia. Algunos se acuerdan, la semana pasada mencioné unas barbaridades que cometió David. ¿Okay? Desde adulterio hasta mandar a matar a un soldado, el esposo de la mujer que abusó de ella. Todo eso sucedió, fue verdad. Pero también cuando el profeta Natán lo confrontó, ¿qué hizo David? Se arrepintió, pidió perdón a Dios. Y es donde dice: crea en mí un corazón limpio. Cuando David dice aquí: oh Dios de mi justicia, no está hablando de su justicia personal, sino de la justicia de Dios. Significa que Dios era su defensor. Cuando otros lo estaban acusando injustamente, Dios conocía la verdad. Algo que sucede con nosotros los humanos es que cuando alguien falla, nos cuesta olvidarnos de ese fallo. Por más que la persona sea restaurada, se haya arrepentido, haya venido al Señor y el Señor lo perdona, pero nosotros los humanos nos cuesta porque nos pasamos pensando lo que hizo anteriormente esa persona. Y lo que le está pasando a David aquí es algo similar, donde aquellos allegados a él, incluyendo a su hijo, todavía le están señalando las cosas que había hecho anteriormente. Ahora, nosotros podemos descansar al saber que no tenemos que justificarnos a nosotros mismos constantemente, tratar de limpiar nuestra reputación ante todos. Dios conoce la verdad. Dios conoce nuestro corazón. Otra cosa que David menciona es que Dios da alivio. En la angustia me has aliviado, dice él. Literalmente significa: Dios hizo espacio donde todo parecía estar cerrado. Cuando todo parece haber terminado, Dios abre un camino. Cuando la presión aumenta, Dios sigue abriendo el camino. Amén. Imagínense a un niño que está aprendiendo a nadar. Mientras está en la piscina mirando constantemente al padre, sigue nadando confiadamente. Pero si su papá por alguna razón quita la mirada, mira para el lado, se distrae con otra cosa, el niño, en vez de seguir nadando, ¿qué pasa? Empieza a dudar, no puede ver los ojos de su papá mirándolo y el miedo lo paraliza. Las circunstancias no le han cambiado a este niño. El agua sigue igual. Lo único que cambia es a dónde tenía puesto su mirada. En vez de seguir mirando a su papá,
empieza a mirar su situación, sus temores, sus inseguridades, y ahí es donde empieza a hundirse. Así sucede con nosotros. Nuestra paz depende mucho más de nuestra visión de Dios que de nuestra visión del problema. Demasiadas veces nos enfocamos en el problema y no en la grandeza de Dios. Y por ende entonces dudamos porque estamos enfocados en el problema y no en aquel que puede resolver el problema. Familia, cuando llegue una prueba, no preguntes primero, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no me merezco esto. En vez de preguntarte eso, la mejor pregunta es, ¿qué yo sé de Dios con relación a este problema que quizás Él quiere enseñarme algo con esta situación? Cambia nuestra perspectiva, porque ya no estamos quejándonos, sino, ok, estoy en el problema, no voy a estar en negación, como mencioné la semana pasada. No es un asunto de negar lo que está pasando, sino estoy en medio del problema. Señor, ¿qué estoy supuesto a aprender de esto? ¿En qué tengo que madurar, crecer? Y la realidad del caso es que nuestras emociones, ¿qué hacen? Cambian, titubean. Nuestras circunstancias cambian. No todo es malo. Hay momentos buenos, hay momentos de montaña y hay unos momentos difíciles de desierto. Familia, Dios nunca cambia. Todas esas circunstancias pueden cambiar, pero usted puede estar seguro que Dios nunca cambia. Segundo punto en el día de hoy es que hay que reconocer la obra de Dios. Reconoce la obra de Dios. David ahora se dirige a quienes lo están atacando. Comienza el salmo orando al Señor y ahora se dirige a los que lo están acusando. Y dice, ¿hasta cuándo? Hay personas que lo estaban despreciando y seguían acordándose de todas sus metidas de patas y seguían entonces añadiéndole, porque algo que pasa con el ser humano también es el chisme. Nunca es preciso. ¿Han jugado alguna vez el juego ese de teléfono? Que usted le dice algo al oído de alguien y esa persona se lo va diciendo a la otra persona. Y si son 10 personas, cuando llega al final, lo que se dijo al principio fue cambiando. Y así es el chisme también. Ay, yo me acuerdo cuando esa persona hizo X, Y, Z. Aunque sea 10 años atrás, todavía están trayendo eso a colación. Y David está diciendo, ¿hasta cuándo? En medio de eso, David recuerda 3 verdades. Él dice en el versículo 3, sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. Dios distingue a los suyos. Si usted está buscando al Señor, si usted se ha arrepentido de sus pecados, usted está buscando honrar a Dios. Lo que pasó ya pasó y está en el pasado y usted no puede ir allá atrás a cambiarlo y nadie puede tampoco. Para que la gente siga sacándolo a colación. Qué hermosa verdad la palabra apartado. A veces hemos utilizado esa palabra, ese se apartó del Señor. No nos estamos refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a que el Señor nos aparta porque nos ha escogido, nos ha separado, porque nos ha puesto valor que no teníamos, porque nos hizo suyos, le pertenecemos a Él. Amén. Los enemigos veían a David como el rey derrotado, pero Dios seguía viéndolo a él como el rey. Lo seguía viendo como su hijo, porque el plan de Dios no era que se quedara rey David buscando por ahí, sino tenía un plan para que él madurara, que él pudiera crecer. Nuestra identidad, amado hermano, nunca depende de la opinión de otras personas. Hay gente que están tan pendientes a qué piensa otra persona y les afecta. Yo quiero que usted sepa que en Cristo la opinión que importa es la de Cristo.
Si alguien quiere decir algo o acordarse de algo que pasó, mira, usted puede decirle, sí, eso pasó, pero qué bueno que Dios me perdonó. Qué maravilloso que yo me humillé ante el Señor y mira, ahí aprendí, me costó, fue doloroso, pero ¿y qué? ¿Hasta cuándo me vas a seguir sacando eso en cara? Familia, David, aparte de distinguir o de saber que Dios distingue a los suyos, también menciona que el Señor oye cuando a Él clamo. Dios escucha a sus hijos. Ese versículo 3, la última parte dice, el Señor oye cuando a Él clamo. No solamente escucha oraciones largas. Dios escucha nuestras lágrimas. Dios escucha nuestros suspiros. Es más, Dios escucha nuestro silencio. Porque podemos estar en silencio sufriendo y Él lo escucha. Dice Romanos 8:26 que el Espíritu intercede cuando ni siquiera sabemos qué decir. Pero qué bueno que el Señor conoce nuestro corazón. Qué bueno que podemos estar quebrantados y Dios está ahí. La semana pasada leímos el Salmo 3 donde dice que Él es el que levanta mi cabeza. Y yo no puedo dejar de pensar a un padre diciéndole a su hijo, mírame a mí, ya no estés cabizbajo, mírame a mí. Otra cosa que David menciona aquí, los invita a aquellos que lo están acusando al arrepentimiento también. Versículo 4 dice, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. David está invitándolos a que ellos reflexionen. Es muy fácil señalar y acusar y olvidarse que uno quizás tiene varios problemas que tiene que trabajar con ellos. En vez de responder con ira, David invita a que examinen su corazón. En vez de confiar en sí mismo, él los invita a confiar en Dios. Si usted ha tenido alguna vez la experiencia de estar bajo el bisturí de un cirujano, ¿alguno lo ha estado? A mí me sacaron el apéndice, ya después de haberse reventado, tuvieron que abrirme y estuve 5 días en el hospital. Familia, el cirujano, antes de realizar una operación, tiene que hacer un diagnóstico, ya sea rayos X, ya sea CT scan o lo que sea. Ellos tienen distintas cosas para probar, para identificar qué está sucediendo. El cirujano no corta por cortar, a ver, aquí no era, y voy por acá. No, va directamente al problema. ¿Sabes que Dios hace lo mismo? Antes de cambiar nuestras circunstancias, muchas veces transforma nuestro corazón. La prueba revela lo que realmente creemos. Y se lo vuelvo a decir, las pruebas o la prueba revela lo que realmente creemos. Muy fácil decir yo creo esto, creo lo otro, cuando todo está bien. Pero cuando se aprieta la situación, ahí es donde uno tiene que decir, ¿le creo a Dios o le creo al mundo? Pregúntese en el día de hoy, ¿qué está produciendo esa prueba en usted? ¿Le está produciendo más amargura? ¿Le está produciendo más orgullo? ¿Le está produciendo más ansiedad? O, por lo contrario, le está produciendo en usted una dependencia mayor de Cristo. Si es lo primero, arrepiéntase. Si es lo primero, deje de hacerlo y pídale a Dios. Dios es el que nos ayuda a poder depender de Él, no importa la situación. Los problemas no solo revelan nuestro carácter, revelan también la obra que Dios quiere realizar en nosotros. Hay que aprender a no enfocarnos en el problema tanto, sino en el Dios que puede resolver el problema.
El tercer y último punto es, deleítate en la paz de Dios. Aquí encontramos uno de los finales más hermosos del libro de los Salmos. Muchos preguntan ahí en esa parte, ¿quién nos mostrará el bien? En otras palabras, ¿dónde vamos a encontrar esa esperanza que tú estás hablando, David? ¿Dónde está la felicidad? Y David responde, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Le está diciendo a Dios, regresa. Después de hablar con ellos, regresa hablándole a Dios y le está diciendo, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Porque ¿qué pasa cuando Él nos está mirando a nosotros? Todo se alumbra. Todo es claro. David entendía que el mayor regalo no era recibir cosas, sino estar en la presencia de Dios. Que mucho nos aferramos a las cosas terrenales. No vaya a malinterpretar lo que les voy a decir. Hay muchas personas que se aferran a su casa, a su carro, a su carrera, hasta a sus niños, a su familia. Mire, todo eso puede ser muy bueno y Dios nos bendice en muchas ocasiones con todo eso. Pero hay algo mayor que todo eso. Y es la presencia de Dios. Hay algo que es mayor y que es mejor que eso. El versículo 7 dice, tú has puesto alegría en mi corazón mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su vino. Para aquellos tiempos la abundancia se medía por cuánto grano tenía, por cuánto vino tú tenías. Y si tenías una cosecha buena, wow, estabas hecho. Para ese año lo tenías todo. Pero David usa esa comparación para decirle, Dios, la alegría que tú me has dado aún en medio de todo este rollo es mayor que la de ellos cuando les abunda todo. Los enemigos de él tenían abundancia, pero David tenía a Dios. David tenía más gozo que ellos. El mundo confunde la felicidad con la comodidad. Pero la Biblia nos enseña que el gozo nace de la comunión con Dios. Si yo le pidiera a algunos de ustedes que se parara aquí a dar un testimonio de cómo Dios estuvo con usted en medio de una situación difícil, muchos de ustedes están pensando, se están acordando de dónde Dios los sacó. Porque así es Dios. El apóstol Pablo, sabemos que escribió varias de las cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. Él escribió una carta a la iglesia de Filipo, la iglesia de los filipenses. Él escribió muchas cosas, pero hay que acordarse dónde estaba él cuando estaba escribiendo la carta a los filipenses. Estaba en la cárcel, sin libertad, sin comodidad, sin seguridad, pero escribió una carta que se distingue por algo que se pasa diciendo por toda la carta, y es regocíjense, 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 gócense, gócense. Él en la cárcel les está diciendo a ellos. Podemos saber también que él, aún en la cárcel, que estaba él gozoso, no soso, gozoso. Puerto Rico para nosotros cuando algo no tiene sabor le decimos, eso está soso. Pero no, él está gozoso aún escribiendo, quizás con una velita, ya casi ciego, escribiéndole una carta y le está diciendo a ellos, gócense. ¿Por qué? Porque el gozo cristiano no depende del lugar donde estamos, sino de la persona con quien estamos. Y es el Señor. Otra cosa que él resalta aquí, habla de la paz que nos permite descansar. Y es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 8 lo citaba mi mamá todas las noches. En paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. David aún no había recuperado su trono.
Algunos teólogos reconocen este salmo como el salmo de noche, de antes de acostarse. Y el salmo 3 es el de día. David, cuando escribió el salmo 3, dice un versículo: me acosté y dormí. Está ya testificando lo que hizo. Pero aquí en este salmo está diciendo: me voy a acostar. Y de la manera que me voy a acostar es en paz. Y voy a dormir. ¿Por qué? Porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Ya les dije, todavía David no había recuperado su trono. Absalón seguía vivo y seguía persiguiéndolo. Los enemigos seguían allí, pero David duerme. ¿Por qué? Porque comprendió que mientras él dormía, Dios seguía obrando. Dios sigue gobernando. Una de las cosas que causa el problema es la ansiedad, y la ansiedad hace que nos quite el sueño. Yo sé lo que es pasar toda una noche y ver el reloj cambiar de número. ¿Okay? En momentos donde no he confiado en Dios y he estado pensando en cómo yo puedo resolver este problema. Pero también puedo testificar en momentos donde la cosa estuvo de hormiga brava, pero como quiera, Señor, yo no lo puedo resolver, me voy a acostar a dormir. Y citar Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré. Familia, Martín Lutero, el gran reformador, decía que cada noche dormía tranquilo porque sabía que Dios permanecería despierto. ¿Qué verdad tan profunda? Dice una parte de la Biblia que Dios no duerme. Y no es que Dios no duerme porque está ansioso velando a ver cómo voy a resolver los problemas del mundo. No. Dios no duerme porque no necesita dormir y porque siempre está obrando. Por ende, si Él está obrando, yo entonces puedo descansar, puedo estar seguro. Como decía Martín Lutero, mira, yo duermo tranquilo porque Él sigue despierto. Familia, sumamente importante dormir. Necesitamos dormir. El dormir puede ser una expresión de adoración a Dios. ¿Cómo va a ser? Porque es una expresión de confianza, de que no voy a permitir que los problemas me vayan a abrumar de tal manera que no pueda dormir. No. Tenemos que recordar que cuando Dios no está durmiendo, Él está ocupado. Él cuida de sus hijos las 24 horas del día. ¿Usted prefiere confiar en su habilidad o en la habilidad de Dios? Yo prefiero la habilidad de Dios, porque Él todo lo puede. Muchos creyentes viven agotados. No porque trabajan demasiado, sino porque intentan cargar responsabilidades sobre sus hombros que solo le pertenecen a Dios. Dormir en paz es un acto de fe. Es decir, Señor, hoy hice lo que me tocaba, hoy hice lo que me correspondía, ahora puedo confiar que tú vas a hacer lo que solo tú puedes hacer. Muy a menudo queremos pedirle a Dios que obre y volvemos a quitarle lo que le pedimos que hiciera para hacerlo nosotros. No. Le pedimos a Él, descansamos. Para terminar, para aquellos quienes atraviesan una prueba en este momento, no permitas que tus circunstancias definan quién es Dios. Permite que el carácter de Dios interprete tus circunstancias. ¿A qué me refiero? Muchas veces estamos tan enfocados en el problema que eso define quién es Dios. No. Vamos a enfocarnos en el carácter, en la reputación de Dios, en lo que ha hecho Dios ya para poder interpretar nuestras circunstancias. Cambia la perspectiva totalmente. Para quienes están viviendo con ansiedad en este momento, sepa usted que la ansiedad disminuye cuando aumenta nuestra confianza en Dios. Muchas veces no puedes cambiar las circunstancias. Sin embargo, si estás enfocado en Dios, sí puedes cambiar el corazón,
Puedes cambiar tu actitud cuando estás enfrentando esas circunstancias. Amén. Le hablo a todos. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Este asunto en Irán parece que se va a resolver y no. Y se va a resolver y no. Se va a resolver y para atrás y para adelante. Las personas que buscan paz en el dinero, en la política, en el éxito, en las relaciones o en el entretenimiento, miren, su paz va a ser así, que es ambivalente. La paz verdadera solamente se encuentra en Cristo y no está sujeta a circunstancias. Nosotros somos llamados a mostrar esa paz al mundo. Tenemos que dar el ejemplo a aquellos que no están en Cristo, que puedan vernos pasar por dificultades y preguntarnos, ¿y cómo es que te mantienes así? Tranquilo. Y podamos testificar y decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Familia, comencé diciendo, los problemas de tu vida no amenazan el cuidado de Dios para ti. Nada amenaza el cuidado de Dios para ti, por más grande que sea esa circunstancia. El Salmo 4 termina con una imagen bien sencilla. David se acuesta y ¿qué hace? Se duerme. No porque todos los problemas se habían arreglado, sino porque sabía que Dios seguía sentado en su trono. Varios siglos después viene otro rey que también enfrentó una noche oscura. En el huerto de Getsemaní, Jesucristo fue traicionado, abandonado y luego llevado a la cruz. Allí cargó con el mayor problema de la humanidad. ¿Y cuál es ese problema? Nuestro pecado. No hay problema más grande que el pecado. Y por eso cuando enfrentamos pruebas, recuerde que no caminamos solos. 3 días después de haber sido enterrado, Jesús, ¿qué pasó? Resucitó victoriosamente, demostrando que ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás pueden vencer el cuidado de Dios por sus hijos. Yo no sé qué causa eso en usted, pero a mí me trae una paz, una tranquilidad. Y por eso cuando enfrentamos pruebas, hay que acordarse que no andamos solos. Caminamos con el Salvador que conoce nuestro sufrimiento, venció a la muerte y promete estar con nosotros todos los días de la vida. Hermanos, hermanas, recordemos la verdad central de este salmo. Los problemas de tu vida no amenazan el cuidado de Dios para ti. Hay que confiar en su carácter. Hay que reconocer su obra. Y hay que deleitarse en la paz que solo Él puede darnos. Amén. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, me ha escuchado hablar, yo quiero que usted sepa que usted puede venir a los pies del Señor y disfrutar de esa paz que solamente viene de Él. Es muy sencillo, es arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesús como tu único Salvador y Señor. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición de cada uno de nosotros. Pero dice Romanos 10:9-10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios los resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere ser salvo en el día de hoy, solamente tienes que creer, confesar a Jesús y serás salvo. Si hay alguien que está descarriado, que desea reconciliarse con el Señor, también usted puede venir al Señor. Mientras cantemos un cántico, le voy a pedir al ministerio de adoración que venga. Yo voy a estar de pie allí. Si alguien necesita oración, puede pasar y vamos a orar con usted. Pongámonos de pie. Padre bueno,
Padre eterno, te damos gracias que hemos podido estar aquí, hemos podido escuchar tu palabra predicada. Y en este momento, Señor, queremos responder con un cántico, reconociéndote que tú eres el único que puedes obrar con nuestras circunstancias. Y si decides responder rápidamente o más luego, sea lo que tú decidas, Señor, nos sujetamos a ti, a tu soberana voluntad, Señor. Y siempre te daremos toda la gloria y toda la honra. Pedimos todo esto en tu precioso nombre, Jesús. Amén.